Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Venimos otro tema importante. Todos son importantes, pero cada día nos da mejor, nos enseña más a discernir la palabra. Hoy traemos un tema que se llama la mente. Y qué bueno que vamos a primera carta a los Corintios. 1 Corintios 2, 11 al 16, para que nos quede claro. Dice la palabra: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu nos recuerde, nos ayude, nos ilumine, para que esta palabra pueda llegar con mucho amor a aquellos que la necesitan, y a nosotros nos dé más todavía de tu Santo Espíritu, el conocimiento para todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Mire, la mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y todo se da por el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada, porque usted puede leer la Biblia, humanamente no la entiende, para usted esto es una locura. Usted dice que se va a acabar el mundo, eso es mentira, todo lo que está viéndose todo el tiempo lo ha habido, pero usted no entiende nada de esto. Usted viene a entender la palabra cuando el Espíritu Santo de Dios vive en usted. De lo contrario no la va a entender nunca. Y por eso hoy venimos a aprender, para ver qué nos dice el Señor. Aprópiese de esta palabra, que usted tiene la mente de Cristo, pero no es porque la diga. Usted puede recitarla con la boca, pero usted no se ha metido verdaderamente o ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, y Él lo selle con su Santo Espíritu, que es lo que hizo con nosotros cuando aceptamos y recibimos a Cristo en nuestros corazones de verdad. Entonces dice, la mente es la parte central del ser humano, el cual Dios llama corazón, donde trabaja el Espíritu. Sea el Espíritu del mundo o el Espíritu de Dios. El Espíritu del Anticristo. También le puede llamar a usted el Espíritu del mundo. Entonces nos va a enseñar mucho. Entonces la palabra griega, nous, es mente, intelecto, divino o humano. Intelecto divino o humano. Pensamiento, sentimiento o voluntad. Entendimiento, pensar. Y la palabra en español mente es pensamiento e intelecto. No le vi más, me gustó pensamiento e intelecto. Entonces todo se origina en la mente. Entonces el cuerpo hace lo que la mente le ordena. Entonces si usted anda con una mente carnal, eso va a ser. Entonces, ¿qué hago? Divido aquí la palabra en dos clases de mente: espiritual y mente carnal. Entonces, aquí mismo en 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente carnal, vamos a Colosenses 2:18. Es una sola mente, pero tú la trabajas con el espíritu del mundo, o del anticristo, o el espíritu de Dios. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso una mente carnal adora imágenes. Él no entiende, él sigue las tradiciones. No está conectado con el Espíritu Santo, que es de Dios, y por eso hace lo que hace. Entonces quedó dividido. Entonces vamos a la primera, a la mente espiritual. ¿Qué dijo el profeta Isaías con relación a la mente espiritual? Para que veas que se va a referir al Espíritu de Dios. Vamos a Isaías 40, 12 al 25. Mire lo que va a hablar la palabra bendita de Dios. La espiritual. Si vamos a buscar la mente espiritual, va a trabajar con el Espíritu de Dios. Porque vamos a tener la otra. Y es la misma mente, pero puede trabajar con un espíritu, que es el de Dios, o el espíritu del mundo, que dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, o el espíritu de error del anticristo. Dice Isaías 40, 12 al 25. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire que ya habló del Espíritu. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para él fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que no lo es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mire lo que va diciendo la palabra. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Amén. Si ve a dónde llega la mente, comparando a Dios con un pedazo de madera que lo talla, el pobre escoge, dice, para ofrecerle madera que no se apolille. Veo lo miserable que somos cuando comparamos a Dios. Por eso él dice, son estúpidos, ciegos, miserables los que hacen objeto y comparan a Dios con un pedazo de madera, de yeso. ¿Sabe por qué? Porque tienen la mente carnal. El hombre caído
por naturaleza está desviando su camino siempre hacia el mal y no busca el bien. Y si usted le dice, no entiende, te dice que estás loco, porque para ellos la Biblia es locura. ¿Sabe por qué? Porque están en la mente que andábamos nosotros antes. Y por eso era que hablábamos mentiras, nos emborrachábamos, adorábamos imágenes. Ve lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías. El Espíritu de Dios solamente te hace ver las cosas como es real. Entonces, ¿qué mente tienes tú? Al escuchar esta palabra te vas a dar cuenta que si todavía adoras imágenes, porque aquí ve lo que te está diciendo, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dios es soberano. Entonces, mente espiritual con el Espíritu Santo. Miren Romanos 11, 34 al 35. Vio que la tierra es redonda. Lo que hizo Cristóbal Colón fue confirmar lo que ya Dios había dicho. No hay nada nuevo debajo de este sol. Pasa que como no leemos. Dice que está sentado en el círculo, en el centro del círculo de la tierra y domina todo. Ese Dios poderoso que tenemos. Entonces, ¿quiere saber todo? Búsquelo aquí. Aquí está todo. Vamos a Romanos 11, 34 al 36. Dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién le instruyó? Si ve que somos como langosta delante de él. Dependemos de él y él quita y pone rey y él hace lo que él quiere. No se dé mala vida por nada, ore. Créale a la palabra. Porque mire que el Señor es claro en su palabra. Dice que él midió todo y que todo está hecho por él. Él nos dará todo lo que necesitemos si le creemos. ¿Quién le enseñó? Al Espíritu de Jehová. Dios es espíritu y los que los adoramos en espíritu debemos de adorarlo y en verdad. Para que vamos a probar que Dios es espíritu. En Juan 4, y lo leemos. Mira lo que dice la palabra. Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga, ¿cuántos están adorando lo que no saben? ¿Y para qué lo adoran si no saben ni por qué lo adoran y para qué? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y de dónde era Jesús? Judío. No viene de un pedazo de yeso. No viene de un muñeco hecho de un hombre. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. La mente carnal no puede adorar a Dios. La mente espiritual lo adora y lo glorifica y quita todas esas mentiras que usted venía cargando desde niño. Y es lo que la palabra te está hablando hoy. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo la cambió y ya que había quedado profetizado por el profeta Jeremías. Entonces, Cristo la cambió con el nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré, no dijo que lo hizo, quedó a futuro, que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén, iglesia. Vamos a ver cómo nos los trae la carta a los hebreos. Lo mismo que está diciendo el profeta Jeremías. Y vamos a Hebreos 10, 16 al 17. Entonces los que andan en el viejo pacto andan en la carne, porque no pueden conocer a Dios. Dice Hebreos 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuándo la cambia la mente? Cuando conocemos el nuevo pacto. Porque si usted anda en el viejo pacto, siguiendo leyes rituales que ya Cristo clavó en la cruz del Calvario, usted no ha cambiado su mente. Usted sigue tradiciones de hombre. Entonces, cuando usted cambia, usted va a ser diferente. Porque mire cómo está el pueblo de Israel. Porque no ha cambiado. Y no quiso cambiar, pero Dios es poderoso, que mire lo que hizo. Según de Corintios 3, 13 al 17. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Que Jesús que no vino a cambiar nada, porque la Biblia falla, no leen todo el contexto. Él no vino a abrogar la ley, él vino a hacerla cumplir, y cumplió hasta la ley que no pudo cumplir el hombre, la ley mosaica. Pero la ley moral la cumplió, la ley de la gracia la estableció, que es el nuevo pacto, que es el que tú de pronto desconoces. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Mire que es demente. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. La palabra nous o levat en griego es mente, corazón, pero aquí lo llevamos más al intelecto, al entendimiento, al conocimiento, que es nous. ¿Ya? Dice, en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es Espíritu. Y el Señor es Espíritu. Y el Espíritu Santo es un solo Espíritu. En un Dios manifestado de tres formas. Bien claro que te queda. Si no entiendes esto, no lo va a entender nunca. Entonces, en el nuevo pacto nos cambió la mente. Ya conocimos las normas del pueblo de Israel, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y ahí es donde tú comienzas a caminar en el verdadero evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? En la muerte de cruz. Vamos a ver lo que dice la palabra en Colosense, a la iglesia que estaba en Colosas, Colosense 1, 21 al 23. Ahí vamos aprendiendo cada día más. Colosense 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Eso éramos nosotros, éramos enemigos en la mente de Dios, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin movernos de la esperanza del Evangelio, del que había oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y hoy eres tú hecho ministro. Yo fui hecho ministro para predicar este Evangelio. Pero ¿qué era antes de conocer la Biblia? Enemigo de Dios en la mente, haciendo obras malas. Y esas obras malas eran compararlo a él con imágenes hechas de hombre. Está en adulterio, borracheras, mentira, engaño, obras de la carne. Entonces, ¿para qué? Viene una pregunta ahora. ¿Para qué nos cambió la mente? ¿Sabe para qué? Para que lo adoráramos con todo nuestro ser, que es lo que de pronto tú no conoces. Entonces, ¿qué pregunta? Y va a tener 4 respuestas. Primera, vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 22, 37 al 38. ¿Para qué nos cambió la mente? Porque nosotros aceptamos, reconocimos que estábamos perdidos y que necesitábamos de Él. Entonces, si en el nuevo pacto y en la cruz del Calvario, ahí conocimos y ya nos cambió la mente, ¿para qué? Hay una pregunta, ¿para qué? Para amarlo. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo se llama el tema? La mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hay un segundo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley de Dios y de los profetas. Aprenda cada día más. Entonces, ¿para qué nos cambió? Para que lo amáramos con todo nuestro ser. Segundo, para que viéramos su obra perfecta como es y no estemos cambiándola o hablando herejías que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe quién cambia, quién tuerce las palabras? Los indotos e inconstantes y los neófitos. Esos tuercen la palabra. Por eso dice, no ponga un neófito a predicar, porque puede caer en el lazo del diablo y puede corromper hasta la iglesia con sus predicaciones de herejías, doctrinas heréticas. Jeremías 11, 18 al 23. Segundo punto, para ver su obra. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. ¿Sabe a quién le tira piedra a Satanás que da fruto? ¿Qué está diciendo ahí? Destruyamos el árbol que da fruto, refiriéndose a Jeremías. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no muera a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. ¿De dónde eran? De la tribu de Benjamín, una ciudad, Anatot, y de la tribu de Benjamín. Y así es hoy en día.
¿A quién persiguen? ¿A quién le tira piedra el que predica un evangelio así? Pero no te preocupes, que por eso Dios te ha dado la mente de Cristo, para que conozca y le dejes toda la venganza a Él. Él castigará, y mire la recompensa que viene para el que se meta con un verdadero hijo de Dios. Se metieron con Jeremías, y mire la recompensa. Dice, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espadas, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¿Y qué es lo que viene para esta tierra? Hambre. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. Yo traeré castigo sobre la región que está sucediendo lo que está pasando. No te preocupes. ¿Para qué nos cambió? ¿Para qué nos cambió la mente? Para que lo amáramos con toda nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y segundo, para ver su obra. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que escudriña los corazones, la mente. No te preocupes. Ocúpate en leer la Biblia y créele a la palabra de Dios. Mire que en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué le pasó a los que está diciendo aquí, los que se metieron acá, de los de Anatot? ¿Y qué no está diciendo para el tiempo futuro? ¿Castigaré a quién? También a las iglesias, a los que están siguiendo la obra incorrecta. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno, le daré a cada uno según vuestra obra. Tú te ganas la recompensa. Tú no puedes recoger piña donde sembraste melón. Tus obras las juzgará Dios y te dará el castigo de acuerdo a ellas. No te preocupes, ocúpate en escuchar esta palabra y convencerte. Vamos a un tercer punto, para pensar lo mismo. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:10 al 17. Cada quien quiere predicar lo que le da la gana y como quiere. Y todos dicen que se la dio el Espíritu Santo. Y hay unos hasta que dicen, el Espíritu me dice ahora que aquí hay uno que tiene tal cosa. Como si eso trabajara así tan automáticamente, sin llevar una relación siquiera con Dios. Déjese de estar tentando, creyendo que usted va a jugar con el Espíritu Santo de Dios. Pensar lo mismo. 1 Corintios 1:10 al 17. Mire que es un ruego. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está, si no hay acuerdo en la mente no va a haber nada. Hay iglesias que uno piensa una cosa, el otro otra, hasta en la familia, en las parejas. Hay discordias. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ay, pero ¿y no que tiene la mente todos dos la de Cristo? ¿Por qué no trabajan igual todos dos? ¿Por qué no hablan lo mismo? ¿Por qué no entiende la Biblia lo mismo? Sino es un espíritu para todos los espíritus. Y eso trabaja en la mente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay tanta vanagloria, tanto evangelio predicado y tanta herejía que todavía se atreven a decir, aquí me está diciendo el Espíritu Santo que hay uno que tiene un billete o tiene tanta plata en el bolsillo que la siembre, y tantas cosas que hablan, pero que cuando usted tiene la mente de Cristo sabe que aquel es un mentiroso, un engañador, un usurpador, que está diciendo la mentira. Pero si usted tiene la mente carnal, dice, qué mensaje tan lindo, cómo me cayó esa palabra, me siento tan afortunada o afortunado, porque usted no entiende la palabra. Vamos a Filipenses 3, 15 al 16. Filipenses 3, 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, dice, unidos en una misma mente, perfectos en esa mente, vas a pensar lo mismo. No es que ya tú lo hayas alcanzado todo, pero te está hablando desde la mente. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Mire cómo está de clara la palabra. ¿Qué sientes tú? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Con qué mente andas tú? ¿En qué vas hasta la perfección? Aquellos que somos perfectos, ¿qué nos quiere decir? Los que tenemos la mente de Cristo. Vamos a pensar lo mismo, vamos a ver el mismo parecer y vamos a caminar lo mismo. Pero si no la hay, va a haber problemas, y de lo bien bueno. Por eso tú tienes que concientizarte en qué está tu mente. Y vamos a lo que dice Romanos 14, 15. Dice, unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Estás convencido que esta palabra es la palabra de Dios y que se está hablando con el Espíritu Santo de Dios? Convéncete en tu propia mente. Juzga si esto es verdad o es mentira. O con cuál mente estás trabajando. Si andas con la mente carnal, te va a parecer algo raro. Vas a decir que hasta estoy loco. Pero si tienes la misma mente que tengo, vas a decir, qué palabra tan hermosa me llenó el corazón, que es la mente. Si no, no lo puedes hacer. Y cuarto, para conocer toda su palabra. Hasta el Apocalipsis la vas a conocer, que está en un contexto simbólico. Pero si no tienes la mente de Cristo, no la puedes conocer. Vamos a Apocalipsis 17, 9. Cuando ya te habla de esto, de que la bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo, e irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán y viendo la bestia que era y no es y será. Entonces Apocalipsis, mejor leemos del 17, 8 al 9, que fue lo que les leí ahora. Y esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Como no tienes la mente de Cristo, no sabes ni de qué mujer está hablando, y qué comparación está haciendo o qué simbolismo está utilizando. Pero cuando tú sigues leyendo y llegas al versículo 18, y dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál será esa ciudad? Ya te diste cuenta que no es una mujer, es un simbolismo y está comparando, pero lo sabes por la mente sabia. Si no tienes la mente sabia, no lo vas a saber. Si tienes la mente carnal, no lo vas a saber. Entonces, qué bueno que nos quedó claro este punto de la mente espiritual.
Y por eso es que entendemos la Biblia. Porque este libro es estrictamente espiritual. Y sabe quién lo reveló, el Espíritu Santo. Y la mente vive en el Espíritu. O el Espíritu vive en la mente. En la que usted tiene, que le cambió Jesús con el nuevo pacto y con la muerte de cruz de él en el Calvario. Y por eso somos lo que somos. Y por eso hoy lo amamos. Por eso es que hoy vemos su obra y la entendemos. Pensamos en la misma forma. Hay unidad. Porque dice que la unidad en el Espíritu. Y si no la hay, usted anda muy mal. Porque si usted anda pensando una cosa y otra, hay división. Si tú no coordina la palabra correctamente, usted todavía anda en la carne. Entonces tenemos que meternos verdaderamente. Vamos ahora a la mente carnal. Y tenemos 5 respuestas. Y vamos al primer punto. Actúa como bestia. Vamos a Daniel 5:20 al 23. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente, mire, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los sanos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le parece. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor como mandatario? Y así le va a pasar mucho. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así vemos hoy en día mandatarios soberbios que creen, vea, y Dios lo coge de ahí y lo quita. Él no tiene que hacer muchas nada. Él es soberano. Él es el dueño de todo. Baja tu orgullo. Deja que tu corazón se ensuavice con la palabra. Quita la dureza de tu corazón. Porque te va a pasar ni Nabucodonosor. Y el hijo hizo peor. Adorando imágenes de oro, de plata, que ni oyen, ni ven, ni entienden. Y más de eso bebiendo en la casa con los elementos de Dios. Lo sagrado es sagrado y lo profano es profano. Por eso no te unas con yugos desiguales. Entonces, ¿qué hizo? Todo eso. Y así está hoy en la iglesia. Muchos que se llaman que de Cristo. Y son doctrinas de demonios. Porque eso es lo que vemos. Y vamos a la segunda carta de Pedro. Para que vea que están dentro de las doctrinas. O haciendo doctrina. Convirtieron el evangelio en una mercadería. Estos. Blasfemaron el camino de Dios. Y vamos a agarrar el versículo 12 y 13. Para que vea que son unos animales. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, el 14, y no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Corazón que es mente, nous, es lo mismo. Aquí tienen la mente llena de codicia. Su mente lo que habla es plata, plata, todo es plata y todo es plata, dinero. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo mismito. Un corazón ensoberbecido igual al de Satanás, que se ensoberbeció el corazón y ve lo que hizo. Pecó contra Dios. Y así estamos viendo. Palabra correcta del Señor esta. Mente carnal. Primer punto, actúa como bestia. Segundo, como es una mente reprobada, vamos a ver qué hace. Vamos a Romanos 1:28 al 32. Mire que no le está hablando sino a la iglesia. No dice que estaban allá en el mundo. Mire que vamos a la primera iglesia fundada por Pablo en Roma, a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia que es idolatría, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, mire que sí conocían que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y todo el que practica el pecado es del diablo. Pero como no buscan a Cristo para deshacer esas obras, porque siguen en su mente carnal, creen que es mentira lo que se les predica, que no es así, que es como ellos piensan. Entonces se llama mente reprobada. Entonces, en 2 Corintios 13:5, dice la palabra, tienes que hacerte un examen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahí te queda ese interrogante para que tú hagas un autoexamen de tu vida. ¿Con qué mente andas? Porque siendo cristiano tienes que andar con la mente de Cristo y debes de pensar lo mismo, tener un mismo parecer y dejarte corregir cuando la estés embarrando. De pronto del que es espiritual, porque el carnal no puede entender y no puede ser juzgado por el carnal. ¿Cómo te va a juzgar un carnal a ti siendo tú espiritual si no conoce ni por dónde va tabla? Vamos a la tercera. Como es, actúa como bestia, es reprobada, es una mente vanidosa. Vamos a Efesios 4, 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Le está hablando a la iglesia, no es al mundo. ¿Será que tú andas todavía lo mismo? En la vanidad de este mundo. Hay gente muy vanidosa, siendo que cristiano. El vanidoso se conoce. Teniendo el entendimiento, eso es de mente, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y sabe quién le hace ese trabajo? Satanás. 2 Corintios 4:4. Le ha entenebrecido el entendimiento. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí viene, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A dónde está el Espíritu Santo? En tu mente. ¿Y dónde está el espíritu del mundo? En tu mente. De acuerdo al espíritu que tú le des, eso hace. Y la mente te la gobierna, te gobierna el cuerpo. ¿Vas a lo carnal o vas a lo espiritual? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos renovemos en la mente y ya no andemos con la mente vanidosa en la que anda el mundo. Mire que el profeta Jeremías 10 del 1 al 6, estamos hablando vanidad de vanidades, todo es vanidad, mente vanidosa, cristianos vanidosos, que andan peor que el mundo. Usted los habláis de pura plata, de marca, de que usted no puede ir ni siquiera a un mercado, porque ya usted no puede ir a la Agáchate, porque usted es el rey del mundo. Claro, y que no van a andar así si están con la mercadería. Jeremías 10 del 1 al 6. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, oh iglesia de Cristo. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de la señal de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, y con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, y en eso creen. Pura vanidad la idolatría. Derecho están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Amén, gloria a Dios. ¿A dónde está la vanidad de este mundo? En la idolatría que están ejerciendo. Obstinación, idolatría. Avaricia, idolatría. Exceso de amor a los demás, idolatría. Y más lo poco el muñeco que cargan, hecho de manos, con buril. Dice, ni le temas, ni hacen bien ni hacen mal. ¿Qué te puede hacer ese muñeco que ni se mueve? Se cae donde lo llevas en una procesión y se migaja la cabeza y se parte los brazos. Y que eso es un muñeco, eso no tiene vida. Eso no tiene ni aliento para nada. Vea que dice, mire que dice la palabra aquí, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte, el palo, cortaron obra de manos de artífice con buril, y dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Búscate la estampita que vea que tienes que buscar un clavito y ponerle en la pared, porque ella sola no se puede poner ahí, y todavía sigues creyendo en eso. Eso es mente carnal. El carnal por eso pelea contigo. Cuando tú le mientas que le hablas de la Virgen, te dice que te va a salir, que te va a castigar Dios. El que te está castigando es a ti por estar creyendo en la mentira y poniendo a Dios como un muñeco. Es lo que no entiendes por tener la mente carnal. Cuarta, por tener una mente vanidosa. Ahora vamos a la mente carnal. Vamos a Colosenses 2:18 al 23. Actúa como bestia, porque está reprobada, es vanidosa y va a andar en la carne. Nunca le va a gustar lo espiritual, siempre va a estar en contra de la persona espiritual. Y así hay en parejas. No crea que esto es fácil.
Pero no es imposible cuando determinamos creerle a la palabra ambos. Y así está la iglesia, dividida. El uno piensa una cosa y el otro otra. Pero tenemos que meter las cosas como es. Vamos a la cuarta, mente carnal. Colosenses 2:18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque es como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se flagelan, se hacen obras, rituales, van de rodillas pagando mandas, se castigan y hacen de todo. Eso son doctrinas de hombre. Eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún poder para combatir los apetitos de la carne, porque eso es netamente carnal, doctrinas de hombre. Y te ponen a hacer eso, ¿cuándo vas a cambiar? Nunca, porque tú no conoces. Y bien, vamos a ver qué dice la carne, de la carne en Romanos 8, 5 al 8. Para que vea usted cómo está usted tan lejos de Dios. Y se dice que es porque usted anda en las vanidades. Usted le corre a cuanto alboroto del mundo. Cuanta fiesta viene y usted como cristiano también felicitando y dando regalos y haciendo todo eso a los dioses de este mundo, a la vanidad de este mundo. Dice Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan, mire, mente, de pensar, pensamiento, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y usted cómo va a agradar a Dios si lo único que agrada a Dios es la fe? Y el que vive en el Espíritu es que vive por fe. El justo por fe vivirá. Pero aquel cuya alma no es recta, se ensorbeberse, se vuelve soberbio, orgulloso y piensa en las cosas de la carne. En Gálatas 5, 16 al 25, te va a quedar algo bien completo. Y te vas a ir analizando tú mismo qué cosas de la carne estás haciendo. Y mire que la pelea está ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. No le está diciendo al mundo, a la iglesia, para que el mundo aprenda que usted no debe estar dando testimonio igual a ellos. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire, vive por fe el Espíritu. Mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta el 26 para que te quede bien claro. Ahí encuentra las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice obras del Espíritu Santo? Porque es el fruto que damos a través de la mente espiritual. Y ya se nos quita todo esto que leímos aquí, que lo hacíamos cuando estaban en la carne. Vamos a la quinta, corrompidas. Y vamos a Tito 1:15 al 16. Mentes corrompidas. Entonces, no les gusta que se les hable la verdad a muchos cristianos. Pero tú tienes que oírla para convencerte que andas mal. Tito, un apóstol viejo mandándole a un pastor joven llamado Tito. 1:15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, para los que tenemos la mente de Cristo, son puras, lo que dice la palabra. Mas para los corrompidos e incrédulos, o sea, los que andan en la carne, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aman a Dios y aborreciendo al prójimo, matándolo, adulterando, en fornicación, y están dentro de la iglesia. Son unos animales irracionales, que tantos años que llevamos de estarle diciendo a los que viven en unión libre, cásense, y no lo hacen. Al que está adulterando, quite el adulterio, quite la mentira, quite la borrachera, deje de estar comparándose con el mundo, siguiendo las modas del mundo, siguiendo las vanidades del mundo, quite la idolatría, déjese de estar festejando fiestas tradicionales. Todo eso lo hacen y dicen que son de Cristo, pero estás entendiendo que no es así. Y concluimos. Entonces miren, clase de mente, espiritual y carnal. Hay dos mentes. ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? Porque no puedes hacer las dos cosas. ¿Eres de Cristo o eres del espíritu del mundo? ¿Cuál espíritu tienes tú? Yo tengo el Espíritu Santo y el que debes tener tú. Y predicarle a las personas que deben buscarlo. Concluimos. Vamos a Jeremías. Como dice que nous es mente, que es el mismo corazón, el intelecto, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Ahí es donde tenemos eso. Entonces vamos a Jeremías, para que veas que nos vas a enfrentar cómo andabas tú antes de Cristo y cómo debemos de andar ahora. Para que veas que sin Cristo es engañoso y perverso. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el corazón? Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno. Si andas en la mente de Cristo, te va a dar buenas cosas y vas para el cielo. Si andas en la mente carnal, te vas para el infierno y aquí vas a padecer duro. Vas a vivir diferente a lo que es ser una persona cristiana. Y sirvamos en espíritu, porque la carne se va siempre a oponer contra el espíritu. Y lo vimos ahí en Gálatas. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en Romanos 7, 14 al 25. Es una lucha, iglesia. Pero cuando ya nos afirmamos verdaderamente y andamos con la mente de Cristo, cuando nos llega la tentación, nos acordamos de Jesucristo. Y decimos como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo pecador? Jesucristo. Siempre acuérdese de Jesucristo cuando llegue la tentación, porque Él viene a ayudar a los que somos tentados. Cuando ya cae en la tentación, te toca pagar las consecuencias. Allá en Hebreos 2:18 dice que Él viene a ayudar a los que son tentados.
porque él fue tentado en todo, pero no cayó. Vamos a lo que dice la palabra, vivamos en espíritu y no en la carne. Entonces vamos a Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Vio que es espiritual? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, sabéis que ya la ley es buena porque dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, te vas a dar cuenta que la ley es buena. Ya. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mire, carne o espiritual, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo que hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Oiga, contra la ley de mi mente. ¿A dónde opera esa ley? ¿Dónde opera el Espíritu Santo? En la mente. Y si tienes el espíritu del mundo, actúas en la carne. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. La mente debe de dominarte los miembros. Si tienes una mente carnal, ¿sabe qué te va a llevar? Al pecado. Si tienes una mente espiritual, te va a llevar a lo espiritual. Miserable, mire cómo habla Pablo, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya tiene la solución. Gracias doy a Dios, que es Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué aterrizaje nos da el Señor aquí tan maravilloso? Comenzamos que había la mente carnal y la mente espiritual. Y en la mente carnal vas a cometer el pecado. En la mente espiritual le vas a huir al pecado. Vas a tratar por todos los medios de no pecar, de no practicar el pecado. Y por eso en Proverbios 4:23 nos recomienda Dios, a través del sabio Salomón, que sabe que debemos cuidar nosotros, la mente. El corazón es la mente. Dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda la mente, guarda tu corazón, guarda el entendimiento, el conocimiento, siempre sea con la mente espiritual, la mente de Cristo. Amén, iglesia. Entonces oremos esta palabra y gracias por su atención prestada. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos siempre que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a que la prediquemos así y que nos enseñes más, Espíritu Santo, porque la mente que tenemos es la mente renovada en el Espíritu Santo de Dios. Gracias, que hoy podemos decirte que te amamos, te adoramos por esta mente que nos has dado y podemos frenar los deseos del cuerpo que nos llevan al pecado. Señor, queremos cada día estar sometidos siempre a la mente de Cristo, para que el pecado no lo practiquemos. Y si ocasionalmente cometemos pecado, nos arrepentimos, pero nos vamos a acordar siempre de ti. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo carnal? Solamente Dios, a través de Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu. Señor, gracias, gracias. Hoy oramos por la iglesia espiritual, la familia en la fe y la familia en la carne. Vio que por qué oramos en esta forma, porque hay una familia en la carne que no te conoce, porque andan borrachos en adulterios, pleitos, hasta difamando esta obra tuya, diciéndonos locos y que ni entendemos que ahora sí estamos perdidos, pero ten compasión y misericordia de ellos, porque para eso oramos y te los ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por las autoridades
que así como Nabucodonosor fue puesto en el monte como un buey a comer paja, y tú quitas y pones, Señor, ten misericordia de ellos también. Ayúdales a cambiar su vida, Señor, porque pueden ser quitados. Gracias, Señor, por ello los bendecimos también. Y oramos por el pueblo tuyo, Señor, por ese pueblo también que no te conoce, para que ellos puedan convertirse de esa carnalidad a lo espiritual. Oramos también por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, para que tú tengas misericordia y compasión de ellos y puedas salvar sus almas. Oramos por los médicos, para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dándoles sabiduría también, para que puedan hacer una buena labor. Oramos por los presos, que puedan salir libres para cambiar y salvar sus almas. Te ponemos los enemigos, los bendecimos y oramos por ellos, porque es una misión de nosotros, orar sin cesar. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén.